Listo, muchachos, muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿qué más, John? Bien, profe. Listo. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Listo. Muchachos, ya nos quedan muy pocos días. Como le estaba indicando, el simulacro a partir de hoy a las 11 de la noche queda habilitado. Es una sola oportunidad, son 4 horas. Entonces tienen que sacar el tiempo para poder realizarlo. El segundo simulacro queda a partir del día 8, o sea, el día sábado. Pueden también realizarlo. Y ya el otro sería para el otro fin de semana siguiente. ¿Listo? A tener los 3 simulacros. Nos falta ampliar un poquito conocimiento de razonamiento cuantitativo. Vamos a mirar si hacemos las clases eh, a mediodía o si hacemos a las 6 de la tarde, una horita, todos los días una horita, para ir verificando ese tema. Nos falta ver 3 temas. En esta semana que viene los evacuamos, terminaríamos. Comenzamos a hacer un repaso por todos los temas nuevamente, otra vez, para que no se quede nada por fuera. Todo quede evaluado, todo quede visto y repasado, ¿cierto? No sé qué. Profe, de modo de sugerencia, las clases serían buenas a las 6 de la tarde. Es que a mediodía la mayoría está almorzando y eso. Sí, A las 6 se puede hacer un refuerzo bueno. ¿cierto? O podría ser de 6:30 a 7:30. Descansamos media horita, ¿cierto? Y volvemos a iniciar a las 8 el otro tema, ¿cierto? Podríamos hacer. Excelente, sí, claro. Así también puede ser. Listo. Vamos a tratar de hacerlo para evacuar esos temas. Nos quedan poquito tiempo, muchachos. Sabemos que eh, el examen es el domingo 23. El sábado 22 no podemos estudiar, ¿cierto? Diríamos que en esta semana y la semana entrante, bueno, nos quedarían 2 semanas y media para poder ver los 3 temas que faltan, ver matemáticas y evaluar todos los conocimientos y hacer repaso de todos los temas. Yo creo que sí alcanza el tiempo, ¿cierto? Tenemos que verificar todo eso. Que el día 22 ustedes tienen que descansar la mente, el cuerpo, relajarse, alimentarse muy bien, buen pescado, ¿cierto? Un jugo con bastante vitaminas. Lo que es el 21 y el 22 tienen que descansar el cuerpo y estar, digamos, en preparación para hacer el examen, ¿cierto? Sacar también el estrés, también lo que les decía, eh, tener pues relaciones para sacar el estrés, hacer ejercicio un poco y descansar el resto del día para poder sacar ese estrés que tenemos. Tienen que buscar para taparse ¿los qué? Los oídos, así sea algodón, o sea, unos tamponcitos, unos cositos para taparse los oídos. Ese día no pueden en la mañana estar hablando del examen, no lleguen a hablar con nadie, no desgasten la mente en otras cosas. No miren celular ese día, no desgasten, no revisen las redes sociales, ¿cierto? Eh, Al mediodía cuando salgan del examen, tampoco se pongan pues, a hablar con los demás. Venga, ¿cuál es la pregunta 5, la 8, la 10? No importa, ya lo que usted hizo, lo hizo, ¿cierto? Y descansen, duerman, no se alimenten o no se vayan a comer una bandeja paisa ese día, se vayan a alimentar mucho porque les da sueño, ¿no? Todo el día mantengan agua, Gatorade o suero, ¿cierto? Mantengan bien hidratado el cuerpo. El día anterior, el sábado, también. Tienen que tomar mucho, mucho líquido, mantener bien hidratado el cuerpo. Em, ¿Qué otra cosa? Cuando terminen el examen, digamos que terminen las preguntas y si les queda tiempo, sigan, sean el último en retirarse, verificando las preguntas. Verifiquen que la pregunta sea respuesta o el óvalo que se llenó es la respuesta que quería dar.
en la pregunta esa, porque a veces se trocan. Verifiquen bien ese día si, digamos la de perfil, si comienza muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Verifiquen eso antes de contestar, porque pueden cambiar el orden, ¿cierto? Y váyase muy fresco, muchachos, traten de dejar el estrés, los problemas y eso. Aparte, ese día tienen que estar concentrados 100% en el examen. No pueden hablar con nadie, no verifiquen a los lados, no miren hacia los lados que está llenando el compañero. ¿Listo? Eh, Profe ya está por acá. Profe, no la veo. Bueno, traten de verificar eso, concentrados. No escuchen en el aula quién está, no verifique quién está. Usted siéntese en su silla, llegue primero para que no gaste tiempo en sentarse, ¿cierto? Y váyase de último. Al mediodía duerma, mas no coma. Puede seguir tomando suero. Con un día que usted haga ayuno no va a pasar nada, no le va a suceder nada, ¿cierto? Em, ¿Qué otra recomendación? Si tiene mucho estrés, muchos nervios, puede levantarse de la silla, hacer unas cuclillas, unas flexiones de pecho, ¿cierto? Sacar ese estrés. Antes de sentarse, haga estiramiento. Trate de estirar todo el cuerpo y de hacer un poquito pues, de ejercicio, digamos, para que circule el oxígeno al cerebro. Mm, Mantengan el lápiz o subrayen digamos, las pistas, ¿cierto? Como lo hemos hecho en lectura crítica. Vamos colocando dónde está lo importante, el nombre del personaje, qué hizo el personaje, los verbos rectores, ¿cierto? Verificando. Verifiquemos el título, verifiquemos, digamos, hagamos el sondeo de todo el texto. Primero leemos las preguntas, luego vamos al texto. Listo, muchachos. Vemos que son unas recomendaciones por ahora. Licor, cero licor. Digamos, la última semana. Después del día lunes 17 ya no pueden ingerir licor, cero licor. Nada de cigarrillo, no dañen el cuerpo. Listo. Profe, buenas noches. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal me escuchas? Muy bien. Bien, yo no sé qué pasa, pero yo casi no los escucho. Eso está muy raro que el audio aquí con Zoom. Pero bueno, lo importante es que me escuchen y bueno, cualquier cosa, si de pronto dan algún aporte, por favor, alzan la manito o envían un mensajito al chat, ¿listo? Para yo poder estar atenta porque de verdad casi no escucho. No sé qué pasa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, el día de hoy no voy a prender camarita. Disculpen, ya se dieron cuenta que para ingresar está un poco lento, entonces si comparto cada video va a estar peor. Bueno, yo había enviado un link con un formulario de textos informativos y veo que pues solamente tengo 2 respuestas. ¿Listo? Vamos a hablar sobre estos textos de carácter informativo, vamos a repasar la lectura de esta tipología textual, vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones o recordéis sobre esta tipología exclusiva. ¿Listo? Y bueno, vamos a mirar también este trabajito, ojalá alcancemos a mirar estas preguntitas alrededor de las analogías, ¿vale? Bueno, por lo pronto nos vamos aquí. Profe, no la escucho. Bien. Dentro de esta lectura de textos informativos, nosotros en nuestra primera clase y a lo largo de todo este tiempo hemos exaltado. Pero vamos a retomar desde cero, ¿cierto? Nosotros dijimos que para leer los textos, pues conviene siempre reconocer la intención y estrategia comunicativa. Para reconocer la intención comunicativa o aquello de lo cual se puede derivar el tipo de texto, de lo cual se puede derivar el tema central y de lo cual se puede derivar el sentido general, lo cual es la intención.
se identifica si usted en principio reconoce la posición del autor. La intención comunicativa y lo que yo venía diciendo se identifica en tanto reconozcamos la posición. ¿Cuál es la posición? La que nosotros decimos, este texto es objetivo o este texto es subjetivo, ¿cierto? Eso lo habíamos manifestado en algún momento de las clases. Entonces, cuando su merced nota una posición, ¿quién es el que marca la posición en los textos? Teniendo en cuenta que nosotros lo que hacemos es leer al otro, estamos entonces reconociendo la posición del autor del texto. Dijimos que hay dos tipos de posiciones que podemos evidenciar en los textos: las posiciones objetivas y las posiciones subjetivas. Para dar claridad a estas, entonces referíamos a las posiciones objetivas como aquellas que reflejan en los textos escenarios informativos o realidades a las cuales se remiten sin punto de vista del autor sobre aquello que expone. Esto es muy importante reconocerlo en los textos, puesto que así nos damos cuenta si en efecto plantea un punto de vista o no alrededor de lo que está planteando. Entonces, la posición objetiva es aquella que no tiene punto de vista. La posición subjetiva o del sujeto es la que sí tiene ese punto de vista latente, y es cuando vemos que el autor del texto participa en él, lanza ideas, reflexiones, posiciones o posturas propias respecto al tema que está planteando. Este asunto de la distinción en las posiciones de los textos nos permite entonces rastrear, más bien identificar la tipología a que refiere. Por tanto, si su merced nota que un texto es objetivo y que lo que hace es exponer o mostrar una realidad, esta realidad entiéndase como conocimiento, como pensamiento de otros, como instrucciones básicas o cosas por el estilo, en ese sentido usted está hablando de un texto de carácter informativo o expositivo, que esa es la que precisamente, bueno, esa tipología es la que vamos a trabajar el día de hoy, puesto que hemos trabajado muchísimo texto argumentativo. Entonces, eso decíamos con respecto a las posiciones, así que en este caso, aquí para esta sesión, vamos a resaltar en el reconocimiento o las múltiples formas que podemos evidenciar las posiciones objetivas en los textos. ¿Listo? Recuerden, las subjetivas son aquellas que refieren al sujeto o sujeto y que en efecto muestran la posición, postura, o es cuando vemos en los textos esa intención de convencernos a nosotros, los lectores. Así las cosas, y remitiéndonos a estos textos con posturas objetivas, vamos a, bueno, a reconocer aquí que estos textos que presentan informaciones nos conviene leerlos con actitud crítica, capacidad argumentativa. No es que todo el tiempo estemos criticando, pero sí es un punto reflexivo. De ahí deriva nuestra visión crítica sobre los textos de nuestra lectura. Para lograr esto, entonces, nos conviene, en primera instancia, reconocer esas características formales o las funciones que vemos en los textos expositivos. En esa primera sesión que alguna vez tuvimos y que se encuentra por ahí latente en internet, manifestábamos entonces las intenciones de los distintos textos que permitían reconocer en efecto las posiciones que estaba mencionando ahorita de objetividad o subjetividad. Por tanto, dice aquí en este parágrafo, no, más bien en este recuadro, aquí, miren a ver cómo que se puede dibujar. Así. En este parágrafo se expresa que conviene reconocer las características formales y funciones de estos textos. Y por eso, pues para reconocer las funciones, vamos a utilizar verbos
que refieran a esa función objetiva o latente de objetividad en el texto expositivo. Así que acá vemos verbos que pues para reconocer las funciones de estos textos indican objetividad, como mostrar, poner, develar, presentar, describir. Estos son actos de carácter objetivo, evidencia en objetividad, ¿m? O actos que revelan que no se tiene, que el autor no tiene intención de participar en el texto. Entonces, hablamos aquí de las funciones de los textos, que pues vemos en primera instancia que la función de un texto de carácter expositivo es exponer su objetivo. ¿Para qué se usan entonces estos textos de carácter expositivo? Nos dice acá. Bueno, estos textos entonces se usan para desarrollar conceptos, explicar procesos o definir fenómenos. Los textos de carácter expositivo contribuyen. Estos textos, dado que remiten a las realidades sin puntos de vista, permiten la contribución al desarrollo de las artes y las ciencias, porque precisamente la exposición, póngale que eso es muy importante, permite la comunicación entre expertos y neófitos. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo como profesora es servir de puente entre esta área de lectura crítica, más bien, servir de puente para esta área de lectura crítica para ustedes, pues, que están aprendiendo estas nuevas habilidades. Entonces, al ser un puente, yo soy el comunicador, y si yo comunico solamente desde mi punto de vista, pues la construcción de conocimiento no sería efectiva, ¿ven? Entonces, esto es algo que se puede relacionar mucho con la función de los textos expositivos y su importancia. Bueno, también entonces estos textos permiten la acumulación y generación de conocimientos y técnicas, ¿no? Precisamente de eso consta, o eso, para eso sirve bastante la exposición. Bueno, estos textos de carácter expositivo buscan dar respuesta principalmente, o vemos así, en general en las estructuras, que los textos de carácter expositivo responden a preguntas como ¿qué es? ¿Cómo se hace? O ¿cómo funciona? ¿Mm? Ofreciendo informaciones muy claras sobre eso que está preguntando. Insisto, sin punto de vista, sino que esa parte, por ejemplo, usted como lector puede responder a estas preguntas ofreciendo informaciones claras, y para responder a estas preguntas sobre algo externo, pues entonces usted no mostraría aquí su punto de vista, porque es importante mantener la objetividad. Esto teniendo, digamos, como que esta idea de que me tocó hacer el ejercicio escrito. Entonces, estas informaciones claras son las que se presentan en estos textos expositivos alrededor de las preguntas. Por supuesto, se dan para darnos comprensión sobre lo que se nos está hablando. Estos textos, en contraste con los informativos que se publican, digamos, como en los periódicos, no requieren como tal una difusión masiva. Los que vamos a ver acá no buscan principalmente una difusión masiva, puesto que estos textos son dirigidos a audiencias específicas. Al ser dirigidos a audiencias específicas, entonces utilizan muchas veces lenguaje acorde al entorno. Por ejemplo, el lenguaje que utilizan ustedes como policías, no todo el mundo lo va a entender. Por ende, los textos que ronden o que se roten dentro de su entorno son de carácter expositivo para ese escenario, ¿cierto? Para esa audiencia específica, y no necesitarían de una difusión masiva. Esto es un ejemplo de la diferencia entre texto informativo y texto expositivo. Entiendas informativo, por ejemplo, las noticias o estos que sí se dirigen a un público general. Y pues, por supuesto, el lenguaje necesita ser mucho más claro que en el caso pues, de los textos expositivos, aunque los que vamos a ver acá son muy claros.
Además, bueno, aquí cada tipo de texto tiene una función de lenguaje, que precisamente es la que le marca la intención del autor. Entonces, en estos textos expositivos, la función del lenguaje la llamamos referencial. Y esta es precisamente la que marca la objetividad. ¿Por qué? Porque es la referencia al objeto o a la realidad que se expone. Por eso aquí se ve la objetividad en la función del lenguaje que cumpliría estos textos, digamos como desde un punto de vista más formal. Entonces dice, además de esta función, en muchos textos de este tipo, también se encuentra la función fática y la metalingüística. Bueno, aquí quiero resaltar que hay otras funciones del lenguaje que habitan los textos, así como las intenciones, ¿cierto? Hemos notado en los textos hay diversas intenciones, pero priman más unas que otras, o más bien prima una más que otras, y las otras terminan siendo es como intenciones para lograr cumplir los propósitos o las estrategias. ¿Sí? A eso refiere las intenciones de las estrategias. En ese sentido, la función referencial, más bien en los textos expositivos, además de la función referencial, encontramos la función fática, o en otras palabras, esas estrategias para optimizar la comunicación. Textos que buscan estrategias para hacer la comunicación más efectiva. Eso sobre todo lo vemos en los textos explicativos. De hecho, para hacer una exposición, pues entonces es necesario recurrir a estrategias de comunicación, por ejemplo, el uso de datos, cifras, incluso hay veces que a nosotros nos exponen conocimientos, pero con usos subjetivos, con herramientas objetivas. Por ejemplo, usos de preguntas retóricas o apelar al lector del texto. Son tal vez recursos para lograr transmitir un conocimiento. Entonces, aquí yo quiero resaltar que la función fática es más o menos ahí sí como la función que cumple el docente, y es que refiere a esa estrategia que la persona se inventa para hacer entender a los demás. A diferencia, por ejemplo, de lo que hace un presentador de televisión, que solamente transmite el mensaje sin estrategia para que se entienda el mensaje. Entonces, aquí está la diferencia entre estas funciones del lenguaje y cómo en el texto expositivo vemos la posibilidad de que hayan distintas funciones del lenguaje y que eso también pueda generar confusiones con el texto argumentativo. Entonces, mucho cuidadito, por favor, en esta parte. El texto expositivo, o sea, si usted nota que el texto quiere como tal transmitir un conocimiento, nada, ya es texto expositivo con esas cualidades. Así utiliza recursos subjetivos o argumentativos y parezca que, que son de otra tipología textual, o hay que tenerlo muy presente. Y como ejemplo, aquí hablamos de estos textos como la reseña, resumen o comentario generalmente crítico que se hace sobre determinada obra científica o artística. El texto científico también lo encontramos en esta categoría, aborda los conceptos, teorías o leyes y presenta informaciones sobre realidades científicas o los manuales de instrucción. Sin más, vámonos a los textos. Aquí, como les venía diciendo, dos personitas respondieron a esto. Entonces, quiero chismosear las respuestas, bueno, ustedes las están observando, y respondieron las que quiero chismosear acá. En mi texto, vamos a ver si en efecto viene a hacer la respuesta oportuna. A partir de así se producen las auroras boreales, el texto recuperado o de la página muy interesante. ¿Listo? Muy interesante, es una revista. Entonces, hagamos el ejercicio. Ya hemos practicado. Retomemos para abordar preguntas con respuesta de opción múltiple. Paso número 1. Vámonos a las preguntas para hacernos una idea de lo que vamos a solucionar. Pregunta número 1. Según la explicación del primer párrafo, la magnetosfera de la Tierra es, así que nuestra primera tarea es positiva, la cual nos
pide reconocer o definir qué es la magnetosfera de la Tierra y ya nos lanza el primer párrafo. Esto es una pregunta literal. Miren la afirmación que se encuentra al lado, en donde ustedes pueden darse cuenta que es literal. Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Esa es la capacidad que estamos demostrando, que estamos identificando y entendiendo los contenidos locales. Fíjense, nos manda el primer párrafo en el texto para identificar qué es la magnetosfera. Segunda pregunta. Según el texto de las siguientes ideas, la que mejor explica la propagación de colores en la aurora boreal es. Entonces tenemos que identificar en el texto cómo se propagan los colores para luego buscar en estas ideas la que coincida con esa idea que ya vamos a entender de cómo se propagan los colores en una aurora boreal. Y tercera, el contenido del texto sobre qué permite reflexionar. Las tres son preguntas positivas con respecto a la magnetosfera, la idea que explica sobre la propagación de colores de una aurora boreal y sobre lo que permite reflexionar. Recuerden, cuando leemos las preguntas, son dos pistas que que vamos a tener en cuenta para identificar nuestra tarea. Las dos pistas, primera pista, si la tarea es positiva o si la tarea es negativa. Y la segunda pista, con respecto a qué. Por eso yo les dije, con respecto a la magnetosfera, con respecto a la propagación de colores en la aurora y con respecto a lo que permite reflexionar. Todas positivas. Después de haber reconocido esas tareas, no me voy a buscar porque eso está en el texto, pero ya sé cuáles son. Me voy, miren, hago una mirada general de la estructura del texto. Se compone de 4 párrafos. Se llama Así se producen las auroras boreales y he recuperado de esa página titulada Muy interesante. Si el texto se titula Así se producen las auroras boreales, la pregunta eje, ¿cuál sería la pregunta eje del texto? Recuerde que el texto expositivo responde a una pregunta. Si la respuesta o si el título es Así se producen las auroras boreales, la pregunta es, a ver, ahí ya me respondieron. Vamos a ver, ¿cómo se producen las auroras boreales? Esa es la pregunta eje del texto, ¿cierto? Entonces, bueno, continuamos con la lectura de esto. Y entonces, vean, aquí, por ejemplo, en el primer párrafo vamos a definir la magnetosfera. De una vez vamos a hacer la tarea. Nos va a responder, mire, así se producen las auroras boreales. Primer párrafo. Y de una vez vamos a responder la primera pregunta. Las auroras se producen cuando los electrones y protones de la magnetosfera de la Tierra, la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético, se mueven hacia la ionosfera. Quiero resaltar aquí que lo que se encuentra, voy a hacerle algo a esto, no sé qué hacerle. ¿Qué opciones me da? No se puede tachar. Bueno. Esta parte que voy a señalar, la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético, se encuentra entre comas porque aquí nos está explicando qué es la magnetosfera. Por tanto, incluso podríamos decir que ya reconocemos la función de la coma, de las comas, la cual es explicar qué es la magnetosfera. ¿Qué es la magnetosfera? La región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando en esta parte? Principalmente, nos está explicando cómo se producen las auroras boreales. Vean que esas
no, la pregunta es, ¿cómo se da la propagación de color? Entonces aquí en este primero, las auroras boreales se producen cuando los electrones y protones que están en la magnetosfera, entonces entiéndase que la magnetosfera es la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético. Entonces dice, cuando estos electrones y protones se mueven hacia la ionosfera, aquí yo puedo continuar la lectura dejando de lado la información que se encuentra entre comas. Y, pues, pero eso sí, ya sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que habita en esas comas, cuál es la idea. Entonces, los electrones y protones de la magnetosfera se mueven hacia la ionosfera. Bueno, se producen cuando pasa eso. Ahí está, muy sencillo. Se producen cuando los electrones y protones de la magnetosfera se mueven hacia la ionosfera. Y aquí, luego, de la coma al punto, se encuentra la explicación de lo que es la ionosfera. Una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Así bueno, terminemos la oración. Cuando estos electrones y protones se excitan, los que están en la magnetosfera y se van a la ionosfera, emiten luz de diferentes colores, con mayor frecuencia verde y rojo. ¿Cómo era que nos decía acá? ¿Qué es lo que explica la propagación de colores? La propagación, aquí se está diciendo que cuando se excitan, emiten luz de diferentes colores. Bueno, entonces, la magnetosfera de la Tierra es la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético. Esta es una pregunta literal. Se encuentra exactamente así en su respuesta. ¿Listo? Entonces nos vamos a la respuesta. Miren la primera pregunta. ¿Me dan la respuesta, por favor? Ya leyendo el primer párrafo solo. Según la explicación, la magnetosfera de la Tierra es, ahí está en amarillo. Denme la respuesta y se los dejo completo para que lo puedan ver. Respondan esa pregunta que les evalúa su nivel literal. ¿Listo? Tiene que coincidir entonces con lo que está resaltado en amarillo. En el primer párrafo, la magnetosfera de la Tierra es, dicen, o D o B. La región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético. La región que es dominada por su campo magnético que rodea la Tierra. Esta es lo que es prácticamente lo mismo que se está diciendo. Y aunque utilice, digamos, todavía hemos dicho que hay opciones que utilizan las mismas palabras, pero dicen distintas ideas. En este caso, utiliza palabras similares y expresa la misma idea. Entonces, la D, miren lo que dice la B, que la magnetosfera es el movimiento que realizan billones de partículas en una reconexión magnética. Bueno, aquí pasa lo mismo. Utiliza el término magnético, pero no habla de una reconexión. Y aunque hable de electrones y protones, que son muchos, estamos, digamos que atribuyendo a billones de partículas, o sea, estamos atribuyendo una cantidad cuando tampoco se está exponiendo. De aquí, generar ideas como billones de partículas y reconexión magnética es sobreentender el texto sobre algo que no se les está ofreciendo o dando como respuesta. ¿Listo? Vi también, o vimos aquí en las respuestas de nuestro formulario que pusieron la C, que la magnetosfera es una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. En la atmósfera superior. Pero fíjense que lo que está en la atmósfera superior no es eso, sino la ionosfera. Lo voy a poner en azul también de lo que está. Se muestra aquí. Se mueven hacia la ionosfera, de presento que es la ionosfera, una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Entonces los compañeritos que me pusieron la C
no es la respuesta correcta. Esto lo voy a poner así en rojo, porque no sé cómo tachar en este PDF. No es la respuesta correcta porque imagínense que está definiendo la ionosfera. ¿Y a ustedes sobre qué les están preguntando? Sobre la magnetosfera. Espero me entiendan. Voy a poner aquí en verde la definición de magnetosfera para que nos sea más claro lo que explica. Entonces la respuesta es la D. ¿Mm? Bueno, y entonces seguíamos en la lectura del texto. Nosotros hemos dicho que lo que tenemos que hacer es ¿qué idea explica mejor la propagación de colores de una aurora boreal? ¿Listo? Vamos a ver. Nos dice aquí al finalizar que cuando los electrones y protones se excitan, emiten luces de colores. Se excitan cuando estos se van de la magnetosfera a la ionosfera, que es esa región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Entonces continúa la lectura. Tras el espectáculo de formas y colores de una aurora boreal, se esconde una carrera de electrones cargados de energía que durante mucho tiempo fue un misterio para los científicos. O sea, parece que esta idea está respondiendo a la explicación de la propagación de los colores. Sin mirar las opciones, un compañero que por favor me diga con sus propias palabras qué es lo que explica la propagación de colores de acuerdo a lo que tengo aquí señalado. Ahora voy a señalar mi rojo. ¿Cómo puedo explicar la propagación de colores de acuerdo a lo que dijimos arriba? Y bueno, estamos aquí en el ejercicio en donde al final, cuando me cortaron, al final leíamos esta idea que creo que es la principal que explica el despliegue de colores. Dice, cuando estas partículas tan aceleradas chocan con la parte superior de la atmósfera, se genera el plasma llamado aurora, causante del despliegue de brillos y colores y que se puede observar en los polos en determinadas épocas del año. Entonces, en otras palabras, aparece el viento solar, coge y envuelve la magnetosfera. Altera los electrones y protones y los lanza hacia la ionosfera, ¿sí? Que es esta capa de la atmósfera. Y entonces los lanza hacia la atmósfera y esos protones y electrones chocan. Al chocar, se generan entonces se genera esta energía, como dice, una carrera de electrones cargados de energía, generando el llamado plasma o aurora. Ese es, digamos, como lo que explica, esa es la idea, estas dos en el rosado, explican la propagación de colores en la aurora boreal. De acuerdo a esto, que ya lo tenemos claro y que vemos en dónde de dónde se puede sacar la idea de la explicación o la propagación de colores. Según eso, por favor, responden la segunda. Bueno, hasta aquí. Claro, el ejercicio, recuerden, cada pregunta pone una tarea. Lo que hemos hecho es reconocer que estas tareas dependen de la comprensión de la información del texto. Estamos en textos expositivos. Entonces, con esa información estamos jugando y respondiendo a los parámetros que ponen las preguntas, ¿verdad? Creo que hasta ahí vayamos claro. Entonces, bueno, vamos a buscar la idea que explica la propagación de colores. La que mejor explica será, bueno, vi por ahí que la D, vamos a leerla. El viento solar, ¿será que entonces la propagación de colores se da porque el viento solar choca con toda su energía en la capa de ozono? Uy, pilas, porque hablas de la ionosfera y la magnetosfera. Y lo más cercano a la Tierra es la ionosfera, y esa es la de la atmósfera superior, mientras que la capa de ozono es mucho más cercana. O sea que esto aquí ya falsea la información. ¿Sí? Utiliza conceptos similares que aquí. Voy a ponerle en rojo. Generando un punto neutro entre la Tierra y la atmósfera. Vea que no nos hablaba de un punto neutro. Nada de eso.
C. Esta C, fíjense, digamos que la vemos aquí como respuesta en la C, ¿no? Una respuestica. Los protones y electrones de la magnetosfera se inmovilizan en una región de partículas en la atmósfera superior. Pero acuérdense pues que nos decía que, bueno, quiero señalar aquí que hay unos elementos más importantes para decir por qué no funcionan. Y es que en el texto se menciona que estas partículas se excitan y se mueven mucho. Mientras que en las otras opciones falsas habla de quietud, estos elementos. Entonces, mira, por ejemplo, habla de un punto neutro entre la Tierra y la atmósfera. No hay un punto neutro, sino de movimiento. Se habla de inmovilización. Los protones y electrones de la magnetosfera se inmovilizan en una región de partículas. ¿Ven? Entonces, ahí ya quien hizo las respuestas jugó con ese detalle. El viento solar deja atravesar el campo magnético de la propagando toda su energía en el sistema solar. Así como suena y se escucha, parece muy sofisticado, pero está diciendo algo que primero es falso y segundo, así sepamos o no que es verdadero o falso, porque no tenemos todo el conocimiento del mundo, con respecto al texto eso no funciona. No va a eso. No nos está diciendo que, la propagación de colores es porque el viento solar deja atravesar el campo magnético. Ahí juega con los términos que están arriba, pero diciendo algo que nada que ver. Y mira, además, propagando toda la energía en el sistema solar, solamente me está hablando de cómo se ve la aurora boreal en el planeta Tierra. Y muy bien, la respuesta entonces resulta ser la opción A. La mejor idea es que los electrones y protones de la región dominada por su campo magnético se mueven hacia una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Y si se fijan, esto que está acá toma las definiciones de ionosfera y magnetosfera. La ionosfera es la región dominada por su campo magnético, que está aquí, y estos que están aquí en la magnetosfera se van hacia la ionosfera, ¿cierto? O sea, la región cargada en la región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Que esta, vean aquí, es la definición de ionosfera. Esto es un juego de palabras. Lo que pasó con la segunda es un juego de palabras. Entonces, donde tenemos que estar muy atentos y atentas. Listo, muchas gracias. Me alegra mucho ya ver esas respuestas, digamos, con estas claridades, de acuerdo a las ideas. Y la última, el contenido del texto permite reflexionar, esa es nuestra tarea. Vamos a terminarlo de leer, ¿no? No hemos terminado de leerlo. Y nos dice acá, tercer párrafo. Lo que desconcertaba a los científicos era el gran número de electrones generados en estos eventos, ya que, según la teoría, sería imposible sostener un campo eléctrico en las líneas del campo magnético. Sin embargo, una simulación en el MIT ya demostró que es este campo lo que precisamente se necesita para acelerar los electrones. Además, según los datos del simulador, la región activa de la magnetosfera, que es el lugar donde se produce la liberación de electrones, es unas 1000 veces más grande de lo que se pensaba. Este volumen es suficiente para explicar la enorme cantidad de electrones con gran aceleración que han sido detectados en las misiones espaciales. Bien, entonces, de esta parte, ¿sí? Nos está explicando, bueno, esto da un desconcierto a los científicos, según la teoría esto no se podía dar, pero después de ciertas pruebas se da cuenta que sí, que así se producen, entonces ahí nos está explicando cómo descubrieron ello. De acuerdo a eso, ¿sobre qué nos permite reflexionar el contenido del texto? A la tercera, por favor, respondemos. Profe, no se le escucha.
la, no, no estaba hablando aún, estaba quitando estaba como resaltando en rojo o esas ideas, más bien esas frases, esas palabras que hacen que se descarten las opciones A, C y D, que pues son precisamente dentro de la idea expuesta, palabras que no ofrecen coherencia de acuerdo a lo que el texto, en este caso, permite reflexionar. Aunque nuestra tarea sea salir del contenido para reflexionar sobre él, pues debe girar en torno a lo que el contenido ofrece. Por eso decir A, C o D, pues no tiene nada que ver. Y la respuesta, muy bien, es la opción B. ¿Listo? Vengan, chismoseamos. ¿Cómo les fue en esta? Y las personitas entonces que respondieron a esta, aquí en el formulario, dijeron también que la B. Bueno, entonces, retomamos preguntas. Bueno, retomamos. Para responder, vamos a analizar si los textos evidencian posición por parte del autor objetiva o subjetiva. Ese parámetro es mucho más fácil para identificar intención y estrategia. ¿Listo? Segundo no, más bien, retomando aquí para responder a estas preguntas con respuesta de opción múltiple a cualquier texto, independientemente de su objetividad o su subjetividad, es mirar las preguntas para darnos un horizonte sobre lo que vamos más bien a construir, para el sentido que vamos a construir. Vamos entonces a rastrear ideas de acuerdo a esas tareas que ya van claras. Vieron que las fuimos solucionando porque se nos fueron presentando las ideas. Y aunque siempre se presentan así en orden por párrafos y como se nos da acá casualmente, créanme que saber, o sea, es como cuando a usted le ponen a hacer algo. Si a usted le dicen, por ejemplo, si a usted le dicen, arregle esa casa, en términos generales, la tarea queda muy amplia. Pero si para arreglar la casa usted se piensa estrategias para que esa actividad sea efectiva realmente, entonces voy al cuarto, voy al baño, voy a la cocina, voy al patio. Al encontrar entonces un horizonte sobre aquello tan amplio, es más fácil responder a la tarea, independientemente de donde usted se encuentre. Aquello que se ve tan grande, simplemente darle un foco. Un ejemplo, digamos, en escenarios académicos y a modo de consejo, quien está en la universidad. Si su merced lo pone a leer un texto, pues léalo con un propósito para poderle encontrar el sentido de acuerdo a ese propósito, ¿sí? A veces cuando leemos en modo amplio, solo por leer, pues entonces se pierden muchas cosas importantes. En este caso, ¿cuál es digamos, como cuál es el horizonte? La pregunta. Miramos la pregunta, generamos el horizonte, nos vamos al texto, miramos título, miramos referencia, mirada general de la estructura. Estructura, entiéndase, digamos, si es continuo, cantidad de párrafos, para poder así después reconocer función de cada párrafo y qué tiene dentro de sus ideas. Y ahí se responde de acuerdo a las tareas que ya tenemos específicas. Siguiente texto. Este se titula Mafalda, ícono de una historia atemporal sobre Mafalda. Esto salió también de muy historia. Otro textico. Ay, no. Otra página. Ay, esta sí se explica. Ay, no, ¿qué hice? No, 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 no. Se me fue por donde. Y vamos entonces a las preguntas para hacer nuestro horizonte. Cuarta. Considere el siguiente enunciado.
Las mujeres que toman directamente la iniciativa para tener sexo son prostitutas que no son dignas para una relación seria. Frente a esta afirmación y teniendo en cuenta el contenido del texto, probablemente Quino, miren que esto está separado con un guioncito, es Quino refiriéndose al autor de estas caricaturas de Mafalda. No, no es una respuesta, no es una pregunta negativa, no es no afirmaría que, sino Quino afirmaría que. Cuidado porque eso puede pasar. Oscar, la última respuesta es la B, la que tú respondiste. Quedó en la última respuesta, ¿listo? Sobre esto nos permite reflexionar el texto. Entonces, mucho cuidado porque a veces estos guioncitos que separan o que unen las palabras nos pueden, pues de pronto generar una confusión. Pero aquí solamente nos está diciendo, frente a eso que leímos, de que las mujeres que toman la iniciativa para tener sexo son prostitutas que no son dignas para una relación seria, ¿qué diría Aquino frente a esa frente a esa idea, frente a esa afirmación? Probablemente, ¿qué diría este autor? ¿Listo? Una tarea positiva con respecto a lo que diría el autor del texto. ¿Listo? Pregunta positiva con respecto a lo que diría el autor. Siguiente. Quino afirmaría que el texto se ocupa fundamentalmente de. El texto se ocupa fundamentalmente de. Cuando te preguntan sobre la ocupación fundamental del texto, pues, o algo fundamental o principal, ¿sí? La idea central. Entonces, esto hablamos de el reconocimiento del sentido general. Entonces, ¿cuál es la función del texto? Es lo que vamos a descubrir. ¿Qué quiere hacer principalmente el texto? Entonces, primero vamos a ver qué diría Aquino frente a esa afirmación. Segundo, qué quiere hacer el autor de este texto principalmente. Y tercera pregunta de este texto es, según el contenido de la caricatura y lo planteado, ¿cuál temática se aborda aquí? Creo que este texto ya lo habíamos hecho, ¿no? Bueno, vamos a ver, de acuerdo a esta caricatura, cuál de las temáticas que aquí se mencionan se trata. ¿Listo? Eso sí refiere pues exclusivamente a lo que se muestra en el texto. Título entonces, Mafalda, historia de un ícono atemporal. Y bueno, ya habíamos visto la fuente. Vamos entonces con la lectura. Pilar. Miren que dijimos, miremos la estructura en general. Entonces, miren el título y vemos que esto está dividido con pequeños subtítulos, ¿sí? Mafalda, historia de un icono atemporal, nacimiento de Mafalda, crítica social, la queja irónica. Vean que es más fácil ubicarse porque nos está indicando como la idea que trabaja cada fragmento. Los valores de familia, el papel de la mujer y feminismo. Y pues así nomás podemos ya inferir que esto pues es alrededor de lo que trata la historieta y la caricatura de Mafalda. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar caricaturas de Quino y de Mafalda, pues que es uno de sus personajes o el personaje principal con el que él trabaja o trabajó. Y aquí nos están explicando sobre eso. Aprovechemos esta información, también nos sirve. Vamos a leer ahora sí. Obra del dibujante Quino con más de 50 años de historia. Ha logrado transmitir las más poderosas lecciones de igualdad política, crítica social y la vida cotidiana desde el humor más genial. Repasamos la historia de una niña adelantada a su tiempo. Entonces, hasta aquí. ¿Sobre quién van a hablar? ¿Cuál es el tema central? Muy bien, Oscar. Listo. Mafalda es nuestro tema central. Alrededor de Mafalda girarán las
informaciones. ¿Listo? Entonces ya vemos, nos está diciendo, Mafalda tiene más de 50 años de historia, tiene un humor muy genial. Vamos ahora con el nacimiento de Mafalda. La primera aparición de Mafalda tuvo lugar el 29 de septiembre de 1964. Con esta tira y, en sus comienzos, el autor jamás tuvo la sospecha de que su creación llegaría a convertirse en un icono intelectual. Según relata el autor, Mafalda se creó originariamente para una línea de electrodomésticos, promoción que nunca llegó a realizarse. Las tiras quedaron olvidadas en un cajón hasta que volvieron a rescatarse tiempo después. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Quién escribió esto señalado? ¿Quino escribió esto señalado? Muy bien. No es Quino. Mira, yo ahí pude haber hecho una pregunta y pues puedo, digamos que puedo jugar con esto. Puedo jugar con esto porque aunque hable de Quino y hable de Mafalda, Quino no escribe esto. Y a veces nos confundimos y nos dejamos, digamos que poner esas trampitas. Y es que nos exponen sobre alguien y pensamos que ese alguien es el que escribe. Eso pasa mucho. Es mucho cuidadito ahí. Quino no es el autor. Están hablando sobre la obra más importante de Quino, que se llama Mafalda. Entonces no es, de hecho no sabemos quién es el autor. Pongámosle que el autor es Muy Historia, aquí en la referencia. La referencia es la que tiene el autor. Entonces, Muy Historia está exponiendo esto sobre el nacimiento de Mafalda. Y entonces Muy Historia dice que el autor, o sea, Quino, relató que se creó para unos electrodomésticos. Pero si ven que está exponiendo lo que dijo Quino, o sea, lo que en algún momento dijo Quino, esto muestra que está presentando una realidad sobre otro individuo. Y esto no deja de ser expositivo, es decir, muy interesante, no deja de tener la posición objetiva o de solo mostrar sobre esa realidad, así sea la realidad de una persona. Pues quiero que por favor tengamos eso muy claro. Y entonces, para seguir exponiendo sobre Mafalda, muy interesante que es el autor, habla sobre un primer elemento que es la crítica social. Aquí, entre comillas, retoma lo que dicen las caricaturas de Quino, digamos, las caricaturas de Mafalda, ¿no? Con Mafalda, que hace Quino, y una de ellas, de esas expresiones de Mafalda, es lo sorprendente es que haya vida en este planeta. Entonces, muy interesante para abrir paso al tema de la crítica social, toma esta frase de Mafalda. Y ahora viene la explicación que hace muy interesante, que es el autor. Una de las temáticas principales de las viñetas de Mafalda, desde su creación, es la crítica social. En esta viñeta, la niña hace ver con sencillez los conflictos geopolíticos del momento histórico y permite reflexionar sobre el comportamiento humano como especie que se destruye a sí misma. Entonces, aquí nos explica Muy Historia, nuestro autor, sobre la crítica social y bueno, sobre este elemento que se ve en esta viñeta creada por Quino, ¿cierto? Muestra, esa crítica social muestra esos conflictos geopolíticos del momento en que fue Mafalda y permite la reflexión sobre el comportamiento humano. Ahí eso es lo que nos está diciendo Muy Historia. Y entonces Muy Historia también habla de otra temática, que es la queja irónica reflejada en las viñetas de Mafalda. Y entonces diría Mafalda, buen día, ¿se han abolido ya las injusticias terrestres? Despiértenme para el almuerzo entonces.
puesto que ahí la respuesta es no, ¿no? Entonces, expone muy interesante que al estilo de famosas viñetas como "Para en el mundo que me quiero bajar", Quino muestra su inconformidad con el mundo que le rodea a través de la queja infantil cargada del peso moral de esta niña. Lo que hace Quino es trabajar con Mafalda para mostrar todas esas inconformidades y el análisis que él hace de la sociedad por medio de un recurso que es la queja irónica. Entonces, "Paren el mundo que me quiero bajar", "Despiértenme para el almuerzo si no se han aburrido las injusticias". Esto lo vemos latente. Siguiente, la pregunta incómoda, otro elemento latente en las viñetas de Mafalda como creación de Quino. Diría Mafalda: "Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad?". Frases, diría muy historia, frases demoledoras como esta fueron usadas en muchas viñetas de Mafalda, que acostumbraba a desajustar los esquemas del adulto. En este caso, su padre, con cuestiones morales aparentemente sencillas, pero muy difíciles de contestar. La respuesta se produce, como siempre, desde el humor, aunque sin dejar indiferente. Entonces, vean ese tipo de preguntas incómodas a las que sometía Mafalda a su papá. ¿Podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? Los valores de la familia. Entonces, expone muy historia con respecto a Quino y su obra. El genial Quino supo cuestionar los valores de la familia tradicional. Él no solo pone en tela de juicio la figura del patriarca como el que toma las decisiones, sino que se toma en consideración al resto de los miembros del núcleo familiar. Los niños también tienen voz y voto. Ay. Entonces, vea que esto de los valores de la familia en la caricatura, en las viñetas de Mafalda, muestran ese rompimiento de la familia tradicional, en donde no solamente manda el papá, sino también la familia participa en la construcción bueno, sí, como la construcción y la unión en la familia. Entonces, vea ahí, muestra, nos expone muy historia sobre la viñeta en este aspecto. El papel de la mujer, otro de los aspectos que es muy historia, dijo, es para explicarles a los lectores. Y entonces toma una de las frases. Lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. ¿Qué nos dice entonces muy historia? Son muchas las viñetas en las que Quino sitúa a Mafalda cuestionando el papel de la mujer en la sociedad. Realiza una abierta crítica hacia el papel de la mujer como ama de casa y responsable. Creo que en algún momento hablamos sobre esto en las caricaturas, ¿no? Bueno, continuamos aquí. Entonces vemos que el papel de la mujer y el feminismo, que es el que vamos a leer a continuación, son temas en Mafalda. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos que si vemos algo que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el maltrato a la mujer puede ser un asunto para evaluar o para confundir en esta evaluación? Con respecto al feminismo, entonces expone lo que diría una de las caricaturas, o Mafalda como tal en una de las caricaturas. Mafalda, mamá, ¿vos qué futuro le ves a ese movimiento por la liberación de la mujer? Diría Mafalda. Ahora expone muy historia. El feminismo sigue parte de la crónica social y sigue ocupando la mayor parte de la crónica social y comenzó a estarlo precisamente en la época en que Quino dibujó esta viñeta entre finales de los años 60 y principios de los 70. Quino reflexiona sobre el movimiento y desde la perspectiva del humor sin dejar de construir una crítica ácida, porque Quino siempre fue muy crítico. Entonces también ponía en tela de juicio estos movimientos. Y todo lo pone en tela de juicio, todo. Es muy bonito leerlo, de verdad. Y bueno, vámonos aquí. Ya tenemos entonces nuestras preguntas. Bueno, claridad. Yo creo que podemos entonces ya hacer como estas respuestas con respecto a la intención y estrategia. Entonces, aquí no. Muy historia, autor.
busca fundamentalmente, de una vez vamos a responder a la segunda, ¿listo? Intención de muy historia. ¿Qué quiere hacer el texto? Recuerden, verbo, sobre y luego el tema. ¿Cuál es el verbo que refleja la objetividad del texto? ¿Perdón? ¿Me hablaron o no? Entonces, si este texto es un texto que busca, más bien, que es un texto objetivo, porque no plantea una posición propia, sino lo que está haciendo es mostrar, resaltar muestra la objetividad, muy bien. ¿Qué busca resaltar? Mostrar, pongámoslo aquí. ¿Qué busca mostrar? ¿Cuál es el tema? Ahorita me lo escribieron. ¿Cuál es el tema? Ahí lo veo. Mafalda, listo. La historia, bueno, pues como tal no es la historia, porque fíjate que de la historia habla solo un pedacito. Habla de Mafalda como tema, listo. Sobre Mafalda. Sí, lo de la historia, es que lo de la historia, porque dice historia de un icono atemporal, pero oiga, sí, tal vez pueda ir como por ahí, pero no quiero. Digamos como sobre la obra de Quino, ¿cierto? Llamada Mafalda y sus características más importantes. Sobre la creación. Mira que habla sobre la creación, pero también sobre los aspectos que trabaja en sus viñetas. Entonces, de la creación habla solamente el fragmento del nacimiento, pero no solamente se encierra ahí. Es decir, la creación es una de las estrategias o de las herramientas para exponernos sobre Mafalda y sus características. Si me hago entender, entonces, la creación es una idea secundaria que no debería ir en la intención principal o en el enunciado de la intención principal, porque digamos que iría o enfocaría la atención hacia la idea secundaria, la cual sería la creación, pero no solamente me habla de la creación. Quiero como dar claridad. Por eso hablamos en términos más generales de las características más importantes. Y ahí sí hablamos las características, su creación, su crítica social, sobre la queja irónica, sobre la pregunta incómoda, sobre el feminismo. Entonces, cada uno de estos aspectos son las características que se puede atribuir como, digamos, los elementos globales del texto. Lo que yo enuncio, lo que acabo de enunciar, entonces la globalidad, ¿listo? Estamos reconociendo la intención del autor. Y entonces reconocimos que la intención fundamental de muy interesante, que es el que escribió el texto, es mostrar sobre la obra de Quino, Mafalda y sus características importantes. Yo aquí puse el verbo mostrar, pero vamos a poner mejor exponer. Sería como utilizar un sinónimo. Queda más bonito exponer. Sobre. Cuando vean un objetivo, póngale exponer y ya. Y sinónimos, pero pues ya vemos ahí verbos de referencia, objetivos. Entonces, ya aquí respondimos a la segunda. ¿Listo? Vámonos a las preguntas. Mire, ¿de qué se ocupa fundamentalmente el texto? Ahí espero ya les haya quedado claro. Antes que nada, póngale cuidado. Vámonos con la cuarta. De nuevo, miren el enunciado y díganme ustedes qué es lo que diría Quino con respecto a ese enunciado. Quino, sobre quién exponen.
Ya nos hicimos idea de quién me expusieron. ¿Qué diría ese personaje que creó a Mafalda sobre esa oración? Vea que esta es una pregunta totalmente crítica. A ver, espero sus respuestas. Bueno. Entonces aquí, ya, bueno, ya vean, ya tuve aquí dos respuestas. Aprovechemos y miramos el paralelo. Frente a la cuarta, ¿qué diría aquí frente a eso? Tenemos las mismas, B o A. Listo. Entonces, A o B. Aquí nos están, es muy chévere porque a partir de la exposición sobre alguien, te haces una idea de su personalidad. Y esto es lo que está pidiendo la pregunta 4. A partir de la idea que nos hacemos sobre Kino como gestor y creador de Mafalda en estos escenarios, ¿qué diría frente a esa afirmación? Frente a una afirmación totalmente retrógrada contra una mujer, porque ya las está acusando, como dice acá, que si tienen iniciativa para esto, entonces son prostitutas. Esta, digamos como que esta acusación es de acuerdo a lo que a las pistas que se dan o las ideas que se ofrecen sobre lo que Kino hace con su obra, es que no estaría de acuerdo principalmente por estos temas del papel de la mujer y el feminismo, en donde ahí cumple una función. ¿Mm? ¿Cuál es el papel de la mujer? Se cuestiona aquí, ¿no? Y reflexiona sobre estos movimientos. Entonces, si es una persona que se cuestiona el papel de la mujer en la sociedad y lo representa con su mafalda, entonces él afirmaría que ella es única y absoluta dueña de su cuerpo. La mayoría, bueno, la mayoría no, algunos, perdón, pusieron que puede entregarse a quien quiera. El asunto es que aquí no le pondría ningún pero, ninguna restricción. ¿Se acuerdan de cómo funciona el pero? El pero sirve para restringir lo que acabas de decir. Ah, tú eres muy lindo, muy querido, pero no quiero estar contigo. Entonces, lo mismo que está, digamos que este conector de oposición reflejaría una corrección sobre la mujer, la cual no reflejaría el ideal de Kim sobre la libertad de la mujer. Esta restricción en el conector, en la idea expresada, muestra que finalmente Kim no está de acuerdo con que la mujer haga eso. Entonces, puede entregarse a quien quiera, pero su relación sexual no. Ahí ya está él planteando lo que debería ser. No. Kino, según esto y según lo que hemos visto, digamos, haciendo una mirada o una lectura crítica, no plantearía lo que debería ser la mujer, y menos con respecto a la mujer, y menos con respecto. Por eso no sirve la A. Muy bien descartada la C y muy bien descartada la D. Dios hizo a la mujer para procrear, por lo que puede decir que no tener hijos, o que están presas de sus pasiones. Quien, digamos, una persona totalmente opuesta a Kino diría eso. ¿Mm? Por eso no funciona. Ahí buscamos lo que sí. Bueno, tenemos entonces la respuesta B. Y la quinta, que ya la tenemos aquí explícita, o sea, ya nosotros hicimos la tarea de reconocer la intención fundamental del texto, la cual es exponer sobre Mafalda y sus ejes de reflexión o de trabajo. Aquí lo pusimos como en la primera, en esta primera partecita. Entonces, muy historia, que es el autor, busca fundamentalmente exponer sobre la obra de Kino. Los puntos. Mafalda y sus características más importantes. Entonces, de acuerdo a esa intención, ¿cuál sería la respuesta en la quinta?
Pilas con las trampas. Recuerden que en la intención debe estar lo global. Pilas con las trampas. Aquí les dejo la intención en la historia, busca fundamentalmente poner sobre algo. En la intención tiene que estar el tema central. ¿Cuál es el tema central, compañeritos? ¿Cuál es el tema central? ¿Me lo dicen? ¿Me lo escriben de nuevo? Porque ya lo escribieron 2 veces antes. El tema central del anterior texto, ¿cuál es? Y con las trampas. Las trampas que se ponen, que ponemos aquí cuando les preguntamos sobre una intención comunicativa, es mostrar pequeñitas intenciones haciéndolas pasar por grandes intenciones. Es decir, mostramos cosas que sí están en el texto, pero que no responden a lo global. Tips para reconocer lo global. Que la intención, más bien, que se refleje el tema central. Sí, el tip es que se refleje el tema central y el verbo que muestra la objetividad. Por favor, me repiten, me escriben en el chat cuál es el tema central. Oscar, Neide, Edwin, ay, tan bellos. Vengan, en la B se habla de Mafalda. ¿Sí o no? Chat. Listo. Bien. Entonces, no. En definitiva, no. A ver, a ver, a ver. Listo. Esta es la trampa. ¿Listo? Espero de nuevo se aclaran con esta trampa. Cuando se les pregunta por intención principal, va a haber una pista. El texto se ocupa fundamentalmente. La intención del texto es si eso habla de la generalidad. Cuando su merced identifica que la tarea va a lo global, tiene que encontrar lo global, o sea, la intención general, tiene que encontrar la generalidad del texto. Como hablamos de generalidad y a veces eso es ambiguo, se puede interpretar de varias maneras, pues simple, simplemente usted coge y tiene que reflejar el tema central. Usted refleja el tema central, obviamente articulado con el verbo y todo, o sea, tiene que todo ir conjunto. Entonces, el texto es expositivo, porque es objetivo, y expone sobre Mafalda. ¿Sí? Que Quino, qué características, que lo otro, son los componentes que me ayudan a construir la oración, pero expone sobre Mafalda. Ese es el tema. Entonces, lo que dijo el compañero ahorita, de acuerdo a esto, ¿la trampa cuál es? Pues que yo les pongo lo que sí está, pero en pequeñito. ¿Sí? Y esa es una de las trampas. Cuando indagamos por intención, lo que hacemos es ponerle un verbo que refleja la intención, sí, refleja la intención, pero con un tema secundario. ¿Y te acuerdas, compañero, que ahorita yo te dije que no podía ser la creación de Mafalda y no podía ir en la oración principal que expresa la intención? ¿Por qué? Porque si yo hablo de creación, entonces digo que el tema central sería solo este, pero el texto se compone de más cosas. Por eso dijimos no características. Y una de esas cosas que componen es lo de la crítica social, ¿sí? Y lo de la queja irónica y la pregunta, pero lo de la crítica social y bueno, estos temas son parte
para lograr la gran intención. Entonces, muy historia, que es el autor como herramienta, refiere a los elementos sociales para construir la intención que tiene de exponernos sobre Mafalda y sus características. O sea que esto es una, como herramienta, se considera una idea secundaria. Por esto, no puede ir en la afirmación sobre el tema central. ¿Listo? O pues sobre intención comunicativa, porque recuerden, tiene que reflejar el tema central. Está aquí. Entonces, muy bien, y dedujiste perfecto que la intención, miren, informal, informar es intención, sí me sirve, digamos que informar, sí habla, sí muestra la intención objetiva sobre las reflexiones y de todo esto, sobre las reflexiones de Quino alrededor de Mafalda, en su obra más reconocida. Y aunque no dice Mafalda explícitamente, se da a entender implícitamente. Por eso el compañero dijo, ah, es la C. Vamos aquí a chismosear cómo le fue a los compañeritos que nos respondieron, muy juiciosos ellos, qué chévere, porque tienen más oportunidad de ver cómo les fue, ¿no? Incluso en esta repetición. Entonces, vean, compañeros, todos cayeron en la misma trampa. Hasta aquí. ¿Van a volver a la misma trampa? Díganme. Ya le hemos trabajado harto. Claro, cómo no caer. Esa es la actitud. No, no vamos a caer en la misma trampa. ¿Listo? Si mi tarea es intención, reconozco verbo y tema central. No me voy a dejar desvirolar con temas secundarios que sí pueden estar, pero no es lo principal. Recuerden de acuerdo a la tarea. Bueno, pues que no caigamos en lo mismo porque ahí a quien haya respondido acertadamente, pues entonces le damos todos los puntos. O sea, esta pregunta fue de alto nivel de dificultad en el grupo. Mm, ya. Y bueno, miren la última pregunta de él. Y esta es otra pregunta crítica. Miren, las tres son críticas, porque aquí usted tuvo que pasarse, miren, intentar reconocer sobre Quino, o sea, desde un texto expositivo, irse a la cabeza de otro autor sobre el que están exponiendo para ver qué diría sobre tal cosa. Esto ahí súper sales del texto, sales del texto, pero haciendo una tarea que se desprende del texto. Cuando tú reconoces la intención, te estás lanzando a la mente del autor. Entonces nos lanzamos a la mente de muy interesante a ver qué quiere hacer fundamentalmente. Esa intención, eso de lo que se ocupa fundamentalmente, también es una pregunta crítica. Y la última que nos dice, mire, analice la imagen. Entonces vamos a ampliar. Analice la imagen. Vamos a analizar la imagen. Y de acuerdo a la imagen y el contenido, qué temáticas se está abordando, que son las temáticas que vimos ahí mencionadas. Esa también es crítica porque tienes que salir del texto. ¿Cuál sería? Buen día, nena. ¿Está el jefe de la familia? En esta familia no hay jefes. Somos una cooperativa. Y le cierra al vendedor. Y por ahí ya me dijeron, ¿quién más responde? Esta está chévere. Está también, digamos que es una forma distinta de evaluar la lectura crítica. Vemos entonces las distintas y múltiples formas de poner tareas. Neide, listo, ahí ya tengo tu respuesta. Fíjate, Neider, si el tema es ese. Aunque sea Mafalda, no quiere decir que todos los temas sean sobre lo femenino. Sí, señor, va por ese lado, Oscar. Entonces, ahí nos está poniendo como los títulos, ¿no? ¿Y cuál sería? Entonces, fíjese que el tema es la familia. Ya aquí parte con el tema.
está el jefe de la familia y la forma en que responde ella con este golpe cerrándole en la cara después de la respuesta, que aquí no hay jefes, que aquí es que somos una cooperativa, representa o muestra lo que en efecto estás escribiendo en el chat y es, digamos, como ese rompimiento con la familia tradicional. Cuestiona esos valores de la familia tradicional y pues pone en tema o en tela de juicio, perdón, la toma de decisiones en la familia. Entonces, no solamente el papá es el que puede decidir. Según esto, por supuesto, aquí como no lo muestra. La respuesta a esta pregunta de carácter crítico sería la opción B, los valores de la familia. ¿Listo? Continuamos. Bueno, este texto es largo y nos queda poco tiempo. Ven a ver si encontramos uno cortito o pues si desean. Podríamos dejar hasta acá y me envían este, uy, ya tengo hartos, pero largos los textos que vienen y responden a los que vienen. Sí, yo creo que es mejor para mañana porque si ya en 15 minutos no quedo cortada, los corto feo. Y no le damos ni profundidad al texto ni entendemos bien y no. Bueno, entonces, dejemos para mañana, pues ustedes de verdad me ayudan a mí mucho que respondan porque sí sé cómo también orientarlas después. ¿Mm? De verdad me ayuda muchísimo saber cómo orientar. Entonces aquí espero, ¿quieren? Tengo ya 2 respuestas, háganlo 20 minuticos, el ejercicio les sirve, no se les olvide siempre la práctica. Y tengan en cuenta estos parámetros, seguimos con textos expositivos. Entonces mañana nos ven a la misma hora por el mismo canal. y bueno, gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Edwin. Practiquen estos detallitos, ¿vale? Por favor, muy pendientes. Nos vemos mañana.